La primogenitura es un título o un honor que tiene unos beneficios y unas responsabilidades. ¿Qué tiene la primogenitura? Beneficios y responsabilidades. ¿Qué era un primogénito o qué es un primogénito? ¿Qué es un primogénito? Primogénito quiere decir primer nacido, ¿ya? El primer nacido, o sea, el mayor de una familia, se le denomina primogénito. Y en la Biblia tiene un significado importante. El primer nacido era un honor ser el primero de la familia. En el sistema patriarcal era casi que ganarse la lotería, ser el primer nacido. Porque en el sistema patriarcal, como el sistema era ustedes saben que los patriarcas, Abraham, Isaac, ¿cierto? Jacob, tenían un sistema que eran pastores nómadas. Así que sus posesiones eran en ganado y en tierras. Muchas veces esas tierras eran negociadas para poderse desplazar de un lugar a otro. El primogénito tenía un beneficio que era doble herencia sobre los demás. Cuando el padre moría, el primogénito heredaba doblemente la posesión. Ese era un beneficio material, ¿no? Pero el mayor beneficio era este. ¿Cuál? La bendición. Cuando el padre iba a morir, llamaban al primogénito para que el padre ¿qué? Le bendijera. La bendición era muy importante porque era como traspasar o colocar la bendición que Dios le había dado al patriarca sobre el mayor, para que él siguiera siendo bendición para su familia. En otras palabras, la bendición era transferir, ¿cierto?, el cargo de ser el líder espiritual de la familia, o en otras palabras, el sacerdote, para que él continuara siendo ahora el líder espiritual. Por eso el Señor, en Números 3:13, hace la declaración sobre la primogenitura. Era una ley. Y dice, porque mío es todo primogénito. ¿De quién eran los primogénitos? De Dios. ¿Qué significa que Dios diga que es mío, que le pertenece? Quiere decir de que él no era dueño de sí mismo, sino que ahora él pertenecía a Dios. Su vida iba a ser dirigida por Dios. Cuando él nacía y se le entregaba a Dios, ya le pertenecía a Dios. No podía hacer nada diferente a las cosas de Dios. Eso era un primogénito, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. ¿Por qué la última plaga fue la muerte de los primogénitos egipcios? ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver? Porque Dios no dijo, voy a matar los menores de cada familia, ¿cierto? Y dijo, no, voy a matar o voy a destruir a los primogénitos. ¿Qué tenía que ver los primogénitos? Había una costumbre pagana, que algo mencionó Julián en la mañana, en la escuela sabática, y era que dentro de las adoraciones a los dioses falsos estaba el entregarle el primogénito. ¿Por qué Satanás había escogido al primogénito para que fuera sacrificado en fuego a los dioses paganos? Porque había una promesa de Dios del plan de salvación, que era que iba a venir uno, la simiente prometida, a morir por la raza humana. Y como símbolo de esa promesa se iban a utilizar los primogénitos. Los primogénitos eran símbolos de Cristo. Cristo iba a venir a morir por la raza humana y se iba a convertir en el primogénito de toda la raza humana redimida. Satanás utiliza los símbolos, los plagia, los copia,
y hace su propia versión. Así que las religiones paganas adoraban a sus dioses falsos y muchos de ellos entregaban a sus primogénitos en el fuego como sacrificio a ese dios. Cada plaga de Egipto era un castigo por cada divinidad. Por ejemplo, las moscas representaban a Belcebú, ¿ya? El príncipe de los demonios. Su representación era como un insecto alado, como una mosca. Y Dios les envía moscas. Había una diosa que tenía forma de rana y la adoraban. Y Dios les envía ranas. El río Nilo era adorado y entonces Dios convierte el agua del Nilo en sangre. Los primogénitos que eran entregados en adoración a los dioses falsos ahora son castigados. Y por eso el Señor después de esto dice que Él pagó el precio de los primogénitos con la sangre de los primogénitos egipcios. Dice, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como animales míos serán, yo Jehová. ¿Qué precio pagó por estos redimidos, por estos rescatados, primogénitos de las tribus de Israel? Todos primogénitos debían de morir, pero Él pagó un precio, un rescate para que no murieran. ¿Qué tenían que hacer? ¿Recuerdan? Para que el ángel destructor no entrara por las casas. Sacrificar el cordero de la Pascua y marcar los dinteles con la sangre. Esa sangre representaba ¿a quién? La del sacrificio de Cristo. Eso fue el precio que se pagó por la raza humana y fue el precio que se pagó también por los primogénitos en Egipto. Por eso ahora Él reclama ese derecho. Herencia. Otro beneficio que tenían los primogénitos era la herencia, doble porción. Y otro beneficio era la preeminencia espiritual, o sea, el sacerdocio, que ya lo hemos mencionado. Esos primogénitos también tenían un beneficio que era la participación en el árbol genealógico de Cristo. ¿Qué significa esto? Los primogénitos deseaban no. El diseño era que de la simiente prometida desde Adán, ¿cierto?, esa cadena genealógica llegara hasta ¿dónde? Hasta Cristo. Y por eso Jacob deseaba la primogenitura, porque él sabía esto, que de su descendencia iba a nacer Jesús. Y para él era un honor formar parte de ese árbol genealógico de Cristo. Más adelante, al final del tema, vamos a ver ¿qué tiene que ver esto con nosotros en nuestros días? ¿Cuáles eran las responsabilidades del primogénito? Dedicación al servicio de Dios. ¿A qué se dedicaba el primogénito? Al servicio de Dios. Consultar la voluntad de Dios. Matrimonio, relaciones de familia, vida pública. En otras palabras, su vida era completamente dirigida por Dios. Él no podía pensar por sí mismo. Antes de tomar una decisión, antes de hacer un negocio, antes de tomar una mujer por esposa, ¿qué debía hacer? Consultarle a Dios. Si Dios le decía, esa no es, tenía que aceptarlo, porque él no se pertenecía. ¿Se pertenecía a quién? A Dios. ¿Será que eso era nomás para los primogénitos? ¿O para nosotros también tendrá cumplimiento eso? Debería ser así, ¿no? Vamos a analizar la experiencia de algunos primogénitos en la Biblia y vamos a encontrar en ellos lecciones para nosotros en nuestros días. El primer primogénito que encontramos en la Biblia, ¿cuál es? Caín, primer primogénito. ¿El primogénito de quién? De Adán. Adán debía de tener en Caín la bendición. Adán debía depositar en Caín la herencia de la bendición espiritual. Caín debía ser, sí, y debía aparecer en la genealogía de Cristo.
Caín, hijo de Adán, ¿cierto? Debía aparecer en la genealogía de Cristo. ¿Aparece Caín en la genealogía de Cristo? Caín. ¿Por qué Caín no fue el primogénito? La primogenitura no estaba marcada solamente por el nacimiento. Podían nacer de primero, pero resulta que el tiempo marcaba realmente quién iba a tener la primogenitura. Miren qué pasó con Caín. Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos ¿en qué? En carácter. ¿Qué se debía tener para ser un primogénito? Un carácter. ¿Un carácter cómo? Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. ¿Quién? Abel. Abel no era el primogénito. Había nacido después de Caín. Pero Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. O sea, Abel cumplía las condiciones de carácter que se necesitaba para ser un primogénito. Y era tener un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza humana, hacia la raza caída. Y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. A Abel y a Caín se les contó la historia del pecado. Se les dijo por qué estaban ahora desterrados del Edén. Se les mostró a los querubines guardando la entrada del Edén y se les explicó por qué esa entrada estaba vigilada. Se les explicó por qué no podían comer del árbol de la vida. Y Abel aceptó el juicio de Dios como algo justo. Pero Caín, ¿qué hizo? Pero Caín abrigaba sentimientos de ¿qué? De rebelión y murmuraba contra Dios. A causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. ¿Qué era Caín? Rebelde y murmuraba. ¿Es malo murmurar contra Dios? ¿Qué es murmurar? Hablar mal a terceros de otra persona. Eso es murmurar, es una murmuración. Es diferente a estar en conflicto con Dios, ¿no? A pelear con Dios. ¿Ustedes han llegado a pelear con Dios? Sí, es diferente a pelear con Dios, a luchar con Dios. Yo acabo de pasar por una experiencia personal con mi padre y yo le alegaba a Dios. Le decía, ¿cómo es posible que tú que te llamas misericordioso, que tú que nos has creado, no seas sensible al dolor de una criatura anciana que está sufriendo tremendamente? ¿Cómo es posible que tú seas insensible a ese dolor? ¿Cómo es posible que tú no sientas lo que yo siento? ¿Cierto? ¿Es malo eso? No. ¿Es malo plantearse ante Dios así? No. Él tiene que darnos una respuesta. Es nuestro derecho de ser hijos de Él, ¿cierto? A veces con nuestros padres no necesitamos respuestas porque no entendemos muchas cosas. Es bueno plantearse así ante Dios. No es pecado. Es un hijo que necesita una respuesta de un padre. Eso es hablar con Dios. Muchas veces las conversaciones con Dios no solamente son dulces, ¿cierto? De amor, porque cuando necesitamos una respuesta rápida, no necesitamos yo te quiero mucho, te bendigo y que siga el problema, ¿verdad? Necesitamos una solución y Él es el Todopoderoso. Él tiene la capacidad de hacerlo y si no lo hace, ¿cierto? Necesitamos que nos explique por qué no lo hace. Entonces, murmurar contra Dios es diferente a tener conflicto con Él. Y Caín era un murmurador, era un rebelde, no estaba de acuerdo con la decisión de haber sido echados del Edén sus padres y él tener que vivir en una tierra maldita. Así que eso era lo que él no estaba de acuerdo con Dios. Y por esa actitud Caín no estaba en capacidad de ser un sacerdote para Dios, de ser un primogénito, de ser luz para el mundo.
Sabemos la historia. Caín finalmente, ¿qué hace? Asesina a Abel, al que iba a ser el primogénito. Y entonces Dios le envía a la familia de Adán y Eva un representante de Abel, a Set, que significa sustituto. Dice, Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre a este hijo, Set, significa señalado o compensación. Pues dijo la madre, Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Recuerden la simiente prometida. Ahora nosotros vemos en la genealogía de Jesús y encontramos a Set, cierto hijo de Adán, donde debía estar Caín, o donde debía estar Abel. Pero entonces encontramos esa Set. A partir de Set, el primogénito, aunque no fue el primer nacido, ahora la gente, dice la Biblia, empezó a llamarse con el nombre de Dios. ¿Qué significa eso? Ahora había un sacerdote, ahora había un primogénito que era la luz de Dios para el mundo, y que gracias a esa influencia poderosa, muchos se hacían seguidores del verdadero Dios. Por eso finalmente en Génesis 6 encontramos los hijos de Dios y los hijos de los hombres, las dos generaciones que habían en la época de Set. ¿Qué otro primogénito encontramos? Esaú. Esaú. ¿Saben qué significa la palabra Esaú? ¿Sí saben? ¿Qué significa Esaú? Significa piel de cordero. Piel de cordero. ¿Y por qué piel de cordero? ¿Por qué le pusieron así? Porque parecía un cordero. Por velludo. ¿Cierto? Esaú. Mellizo o gemelo, ¿con quién? Con Jacob. En el vientre de Rebeca había una lucha. Me imagino los dolores que podía sentir esa madre, ¿no? Y ella se plantea ante Dios. Mire, estéril de edad, y ahora queda en embarazo gracias a la petición de Isaac. Y ahora en su vientre hay una lucha. Y los tremendos dolores que sufre la llevan a plantearse ante Dios. ¿Por qué, si le está dando una bendición, tiene que sufrir? Y la respuesta es que dentro de tu vientre hay dos naciones. Hay dos naciones. Y el menor servirá al mayor. Tremenda la presciencia de Dios, ¿cierto? ¿Fue que Dios lo predestinó así? Y si no lo predestinó así, ¿por qué lo sabía? Por la presciencia. Él sabe el futuro. Y él sabía que Esaú iba a tener unas características que no iba a cumplir con el honor de ser el primogénito. Miren cómo era Esaú. Por ser el mayor tenía derecho a la primogenitura, pero Esaú no amaba la devoción. ¿Cómo así que no amaba la devoción? Millones de seres humanos en este momento están en otras ocupaciones, no quieren saber de Dios, ¿cierto? No les interesa Dios, no son nada espirituales, solo quieren vivir el día, salen a ganarse el día y a pensar en lo del día, en sus ganancias temporales, en sus placeres de este mundo, y no buscan de Dios, porque no tienen, porque no aman la devoción, no aman a Dios, no buscan de Dios, no sienten la necesidad de Dios. Esaú era así, no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. ¿Qué le gustaba a él? Le gustaban las cosas temporales. Dice, las exigencias que acompañaban a la primogenitura espiritual eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa.
ningún interés espiritual. Esaú estaba solamente ocupado en hacer ganancias, en hacer cosas temporales para beneficio propio en este mundo. Por eso a él no le interesaba la primogenitura. Tenía el honor de ser el primogénito, por derecho, pero a él no le interesaba eso, le interesaban otras cosas. Jacot. ¿Cómo era Jacot? No era la riqueza del padre lo que ansiaba. Jacob no estaba preocupado por las cosas temporales de este mundo. El objeto de sus anhelos, ¿qué era? La primogenitura, ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia espiritual. ¿Qué anhelaba Jacob? Jacob anhelaba ser el sacerdote de la familia. Y dice, tener comunión con Dios, como el justo Abraham, ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido. Para Jacob era un honor que su descendencia terminara finalmente siendo los progenitores de Cristo. O sea que de su descendencia viniera la simiente prometida, Jesús. Y era un honor para él ser el sacerdote de la familia. ¿Qué es un sacerdote para una familia? Bueno, en ese tiempo era hacer todos los rituales del sacrificio del cordero, ¿cierto? Y reunir a la familia para hablarles del plan de salvación. Y mantener la enseñanza de Adán, de Abraham, de Isaac, fresca en las mentes de sus hijos. Eso era lo que Jacob deseaba y anhelaba. Cada uno de nosotros también somos un sacerdote en nuestras familias, ¿o no? ¿Todas nuestras familias son creyentes? ¿Cierto que no? Y no se han puesto a pensar, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me llamó Dios? ¿Por qué no llamó a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre? ¿Por qué a mí? ¿Cierto? Nos ha concedido un honor de primogénito, para que nosotros seamos luz en esa familia, para que nosotros, como Jacob lo hacía, pudiéramos representar a Dios en ese hogar. Para que esa familia que nos rodea, al ver nuestras acciones, palabras y actos, puedan ver a Dios. La pregunta es, ¿estarán viendo a Dios? ¿O estaremos actuando como Esaú, preocupados por las cosas temporales de este mundo y no por ser primogénitos? No necesitamos ser los primeros nacidos, ¿no? Simplemente es tener la vocación, el deseo de representar a Dios. ¿Están entendiendo ya el significado de la primogenitura? Otro primogénito. ¿Quién es el otro primogénito? El pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel. O sea, pasamos del patriarcado ahora a la nación israelita. Saben que los israelitas surgen de los 12 hijos de Jacob. Y entonces ahora toda la nación de Israel, por el primogénito Jacob, es primogénito para Dios. Todo el pueblo de Israel, todos los hijos de Jacob son para Dios amados. Todas las 12 tribus. Y entonces miren cómo los llama en Éxodo 4:22. Cuando envía a Moisés ante el faraón, con una razón. Dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, ¿mi qué? Mi primogénito. O sea, Israel, ese pueblo que tú tienes allá esclavo, tú no sabes con quién te has metido, porque tú no tienes ni idea de que ese pueblo que está ahí, esa raza de esclavos, ¿cierto? Que están allí confinados, que tú los tienes esclavizados, son ¿qué? Mi primogénito. O sea, es mi hijo preferido, es mi hijo preeminente. Ese pueblo es el que va a dar la luz al mundo de quién es el verdadero Dios. Pero tú lo tienes allí reprimido.
no pueden ser luz estando esclavos. Así que él le dice al faraón, Israel es mi primogénito, mi hijo. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Quién está hablando? Dios. Y le está hablando al faraón. Le dice, ya te he dicho. Cuando uno le dicen ya te he dicho, ¿qué quiere decir? No es la primera vez que te lo dice. Y le está advirtiendo, ¿cierto? Le está diciendo como quien dice, no te lo voy a volver a repetir, ya te lo he dicho. Para que me sirva, deja ir a mi hijo, ¿para qué? Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a ¿qué? A matar a tu hijo, tu primogénito. Y aquí parece que Dios fuera como ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero lo que realmente está sucediendo ahí es que el faraón esto fue antes de que cayeran las plagas, mire, estamos en el capítulo 4, ¿ya? Y ya le está diciendo que va a matar a sus primogénitos. En cada plaga era un llamado que Dios hacía, ¿cierto? Era un llamado que Dios hacía al faraón. Y cada plaga hacía que el faraón ¿qué? Se enojara, ¿cierto? Hacía que el faraón se endureciera. Y finalmente terminó en la última plaga que fue la muerte de los primogénitos. Además porque el pueblo de Israel adoraba a los dioses falsos entregando sus primogénitos a la adoración a sus dioses. Otro primogénito, Jesucristo. La Biblia lo llama en el Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Primogénito viene del griego prototokos, que significa no solamente primer nacido, sino primado, principal, ¿cierto? Que tiene la preeminencia. Y cuando habla de Jesucristo, lo va a poner por primogénito, no por primer creado, ¿cierto? Ni por primer nacido, sino por preeminente, por principal, por el ser más excelso de todos. Entonces yo también lo pondré por primogénito. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora hablamos de Jacob y Esaú, uno con unas características y otro con otras características diferentes. ¿Dios envió a Esaú con ese carácter? ¿Predestinado con ese carácter? No, ¿cierto? Esaú, cada una de las personas tienen libre albedrío y desarrollan un carácter de acuerdo a las decisiones que toman en su vida. Jacob tomó unas decisiones correctas. Y todos aquellos, porque a los que antes conoció, ¿cómo así que los conoció? Aquí, ¿de quiénes está hablando? De todos nosotros que íbamos a existir en la tierra, ¿cierto? Pero sabía por presciencia, por conocimiento previo, cómo íbamos a ser cada uno de nosotros. Y sabía, conocía quiénes iban a tomar la decisión de ser primogénitos, de querer la bendición espiritual, de querer ser los sacerdotes de la familia. Y por eso aquí dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo es Jesús? Jesús es un primogénito, un sacerdote, alguien que vino a representar a Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, para que Él sea el primogénito entre muchos primogénitos. Son semejantes a Él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. En este sentido, podemos entender fácilmente que quiere decir primogénito de toda creación. O sea, no como lo interpretan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová sacan este versículo y dicen que Jesús fue el primer creado. O sea, que Jesús fue un ser creado. Al decir que Jesús es creado, quiere decir que no es Dios, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Al decir yo que Jesús tiene creación, origen, entonces los bajo a la posición de criatura, deja de ser Dios. Y entonces ellos dicen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primer creado. Pero como estamos estudiando en el contexto de primogenitura en toda la Biblia, no solamente fue el primer nacido, sino que es el que el principal, el preeminente, el que recibió la bendición espiritual, el que representa a Dios en todo el universo. En ese sentido es que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que todo ser que existe, toda criatura que existe, puede llegar al conocimiento verdadero de Dios a través del primogénito que es Jesucristo. En el caso de la Biblia que dice que Jesús es el primogénito de los muertos, Él no fue el primero que murió. Exactamente. Sino es el principal de todos. Eso es lo que decía el versículo que sigue, mire. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Realmente aquí queda la síntesis de lo que significa primogenitura. Preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Principal, que está por encima de todo, ¿cierto? Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién? Jesucristo. Es el primogénito. Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cristo es el primogénito por excelencia. Ahora, seremos nosotros primogénitos. Ya en el estudio hemos visto que hemos visto que somos primogénitos, que hemos sido llamados para hacerlo. Miren este versículo, que es el versículo que leímos en la lectura bíblica. Pablo está hablando de que nosotros tenemos un mayor privilegio que los israelitas, que cuando los israelitas recibieron los 10 mandamientos en el Sinaí, el monte estaba temblando, humeando, y que habían truenos y relámpagos, y escucharon la voz de Dios. Y Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero haciendo una comparación con nosotros, él dice que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí que humeaba, sino que nosotros nos hemos acercado ¿a dónde? Al monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? ¿Dónde está el monte de Sión? Bueno, hay diferencias. Nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí que humeaba, sino que nos hemos acercado al monte de Sión. Cuando está hablando del monte de Sión aquí, lo está haciendo en el contexto de lo celestial, ¿ya? Nosotros no nos hemos acercado a un monte terrenal. Cuando somos llamados, Dios nos acerca a lo celestial, al monte de Sión, donde está el trono de Dios, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, ¿qué? La celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado nosotros a esa presencia, a ese sitio. Ahora veíamos también en la escuela sabática que los que se miden en Apocalipsis 11 son los adoradores del santuario celestial. ¿Quiénes son los adoradores del santuario celestial? No son solamente los ángeles. Hay más, a los ángeles no se van a medir porque los ángeles no están siendo juzgados, los que no han caído,
Se refiere a los seres humanos que al aceptar a Cristo nos acercamos por la fe al monte de Sión, al templo de Dios, al santuario celestial, donde se nos va a hacer un juicio. Nosotros nos hemos acercado por la fe a ese monte de Sión. O sea que nosotros debíamos de estar peor que Moisés, porque Moisés estaba espantado y temblando. Con mayor razón nosotros, que nos hemos acercado al verdadero monte de Sión, que nos hemos acercado a la misma presencia de Dios. Dice Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. También veíamos en la escuela sabática que nuestras vidas son transparentes para todos los millares y millares de ángeles que hay en el cielo, ¿cierto? ¿A la congregación de quién? De los primogénitos. Nosotros nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Quiere decir que en el cielo hay una iglesia. ¿Hay una iglesia en el cielo? Miren, esa iglesia está conformada por los que están inscritos en los cielos. Es la verdadera iglesia. Eso. Ahí es donde están los verdaderos hijos de Dios inscritos. Aquí en la tierra hay muchas iglesias. ¿Cuántas decía Julián? 300 no sé qué. Muchas iglesias, y sus iglesias llevan registros. ¿Cuántos de esos que están registrados ahí pertenecen a la verdadera iglesia? En otras palabras, ¿cuántos de esos están inscritos en los cielos? Donde está la verdadera congregación. ¿La congregación de quiénes? De los primogénitos. Dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos: a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa es nuestra primogenitura. Nosotros somos llamados como primogénitos y pertenecemos a la iglesia de los primogénitos. Si nosotros quisiéramos tener el nombre de una iglesia, le deberíamos de colocar Iglesia los Primogénitos, porque ese es el nombre de la iglesia en el cielo. La congregación de los primogénitos, esa es la verdadera iglesia. Beneficios nuestros como primogénitos son los mismos beneficios del primogénito de la época de Israel. Herencia, ¿tenemos alguna herencia? La vida eterna. Tenemos la vida eterna, pero ¿tendremos posesiones? Muchas moradas hay. Voy a buscar lugar para vosotros. ¿Qué más tendremos? El árbol de la vida. Sí. Preeminencia espiritual, sacerdocio. ¿No seremos reyes y sacerdotes para Dios? No debemos ser reyes, bueno, reyes no tanto hoy, pero sí sacerdotes. Pero seremos reyes. Tendremos un reino, parte de nuestra herencia. Y participación en el árbol genealógico de Cristo. Eso era lo que tenía el judío. ¿Cómo nosotros podemos participar de la genealogía de Jesús? La genealogía de Cristo llegó hasta Cristo, ¿cierto? Pero ahí en adelante, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué engendró? ¿Engendró hijos? Bueno, biológicamente no, pero sí engendró hijos espirituales. Todos nosotros somos hijos de Él, gracias a lo que hizo en la cruz. ¿Y engendró hijos para qué? Para que lo representáramos en esta tierra. De esta manera nosotros participamos también del árbol genealógico de Cristo, un árbol espiritual, no biológico. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos? Dedicación al servicio de Dios. No como Esaú, que le gustaban las cosas profanas, sino como Jacob, que quería las cosas espirituales. Tener prioridad sobre las cosas espirituales. Consultar la voluntad de Dios para todo: matrimonio, relaciones de familia, vida pública. No salir sin tener la bendición de Dios y la dirección de Él. Por ejemplo, en el caso de Esaú, cuando él supo que su padre había bendecido a Jacob, él no se enojó tanto por la situación de lo que perdía en cuanto a la parte espiritual, sino de las posesiones.
De lo terrenal. Porque él ya tenía 2 mujeres y él necesitaba pues expandir Su preocupación era terrenal. Claro, no era espiritual. ¿Qué dice Génesis 12 del 1 al 3? Vamos a leerlo. Y vamos a leer una breve síntesis de la experiencia de un primogénito que se llamaba, ¿cómo? Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Eso. Vamos a entender un poquito de eso. Jehová llama a Abraham. El primogénito siempre recibe un llamado. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Cuando nosotros hemos respondido al llamado de Jesús, nos convertimos en Abrahames modernos. Y la orden es, deja tu tierra y tu parentela. ¿Qué significa eso? Todos los apegos y todo lo que tienes ahora importante para ti, tiene que dejar de ser importante. Porque ahora lo importante para ti voy a ser yo. Eso es lo que nos dice Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Me están entendiendo? Si yo tengo, puede ser un ser amado por encima de Dios, es un ídolo. Y no soy un primogénito. El primogénito atiende por vocación el llamado de Dios. Abraham lo hizo. Y dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era la tierra que Dios le iba a mostrar? La celestial. Sí, Hebreos, cuando ustedes leen Hebreos, ustedes entienden que Abraham vivió como peregrino en la tierra de Canaán, porque él avisoraba una mejor, que era celestial. Era la herencia del primogénito. Asimismo nos ha llamado a nosotros, a una herencia. Tú caminas en este mundo, puede que por seguir a Jesús no tengas muchas posesiones. Es más, puede que no tengas ninguna. Pero tienes una posesión celestial, una herencia celestial, una tierra prometida. Tú eres un rey y no te das cuenta. Estás sufriendo aflicciones, tienes penurias económicas en esta tierra. Pero nadie sabe que el cielo te ve como un rey, porque vas a ser un futuro rey. Eres un príncipe, en otras palabras. Un andrajoso príncipe, pero vas a ser un futuro rey. Es la herencia del primogénito. Versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Por qué iba a ser bendición a Abraham? Porque a través de su descendencia, la genealogía de Cristo se iba a desarrollar, y entonces su simiente, ¿cierto?, iba a ser benditas a todas las naciones de la tierra. Cuando tú caminas en esta tierra y hablas de Cristo, cuando tu vida representa a Cristo, tú haces benditas a las personas que te rodean, porque a través de ti ellos pueden llegar al conocimiento del Salvador. Eso es lo que hace un primogénito. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad, ser bendición para otros. Miren, vamos a terminar con la experiencia de Esaú. La amarga experiencia de Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú hizo un mal negocio, hizo una mala transacción. Esaú, en Génesis dice, versículo 31 del capítulo 25, Jacob respondió, véndeme
en este día tu primogenitura. ¿Qué le dijo a Jacob? El honor, el privilegio que Dios te ha dado por haber nacido de primero, te la quiero comprar. Véndemela. ¿Estaba actuando Jacob bien ahí? Haciendo una transacción. En anhelo que él quería, lo tenía el hermano, él lo quería conseguir a costa de él. ¿Y era lícito eso? Claro, una transacción. No era lícito. No, yo no creo. No porque tenía que esperar a Dios, Sí. no apresurar las cosas. Él no podía hacer nada, tenía que esperar. Si Dios le daba la primogenitura, bienvenida, si no, ¿cierto? O sea, no era que fuera lícito desde el punto de vista espiritual, pero era una forma de transacción que ellos conocían también, pues por su medio de lo que ellos manejaban. Ujú. Espiritualmente no fue lícito, porque ese es el trabajo de Satanás. Ahora lo vamos a ver. Miren, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Miren la visión de Esaú. Esaú no veía sino esta vida. ¿Para qué esa primogenitura? Yo me voy a morir. Y dijo Jacob, júramelo. Ahora Jacob quiere comprometerlo más. Un juramento en ese tiempo era irreversible. No podía echarse para atrás. Júramelo en este día. Y él le juró. O sea, no le importaba nada. Jacob vivía una vida atropellada. Y vendió a Jacob su primogenitura. En el momento que él hace esa transacción, pierde la bendición de Dios. Porque le está diciendo a Dios, tu bendición no me interesa, ¿cierto? Mejor dicho, yo no te creo todo lo que le ofreces a un primogénito, y menos creo en la vida después de la muerte. Es lo que está diciendo. Y entonces digo, eso no me interesa. Pero ¿qué pasó después? Posteriormente, ya demasiado tarde, reconoció que había cometido un error. Versículo 27-34. Cuando Jacob suplantó a Esaú y recibió la bendición del padre, y cuando Esaú viene a buscar la bendición, dice que cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Cómo clamó? Con amarga. Una muy grande y muy amarga exclamación. Muchos que han sido llamados primogénitos, que han atendido el llamado de Dios, pero que se están volviendo como Esaú al mundo, querrán volver a tener la bendición y será demasiado tarde cuando la puerta de la gracia se haya cerrado para los primogénitos de Dios. Irán errantes de mar a mar buscando quien les predique la palabra de Dios y no la hallarán. Génesis 27:38 dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Muchos cuando vean a sus antiguos hermanos transformados en un abrir y cerrar de ojos, muchos cuando vean a sus antiguos hermanos que rechazaron, que señalaron, que los vean con rostros resplandecientes y sepan que Dios los ha amado a ellos, irán al Padre a pedir la bendición y será demasiado tarde. El llamado es una advertencia para nosotros. Miren la advertencia. Lo que debemos hacer es no aceptar la propuesta. ¿Cuál propuesta? El negocio. Tenemos una primogenitura, tenemos una bendición, tenemos un futuro asegurado. Pero hay alguien que nos hace una propuesta como Jacob se la hizo a Esaú. ¿Quién será ese?
Hebreos 12:16 nos advierte, no sea que haya algún fornicario. ¿Qué es fornicario? Que tiene relaciones antes Pornoeia, o sea, sensual, dado a los placeres carnales. Que no haya algún fornicario o profano. ¿Qué es profano? Profano es que no es sagrado. En otras palabras, que por dedicarse a las cosas del mundo y no a las cosas sagradas, por darle prioridad a las cosas del mundo por encima de las cosas sagradas, ¿cierto? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida. ¿Qué nos están ofreciendo hoy en día? Que nosotros hayamos vendido nuestra primogenitura por ese placer. Millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer deseos sensuales. Sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo. Y todo esto por un placer meramente temporal, por un goce que debilita y degrada. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado cuando era tarde para recobrar lo perdido, así les ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción de goces egoístas. El enemigo está comprando almas. ¿Qué está haciendo el enemigo? Comprando nuestra primogenitura. Hoy por muy poco precio. ¿Por cuánto valdrías, cuánto valoras tu primogenitura? ¿Por cuánto la venderías? Primogenitura. Esaú por un plato de lentejas. ¿Y tú por qué lo estás haciendo? Dice, de balde fuiste vendido, dice Isaías 52:3. Cuando se encuentren perdidos, van a decir, todo lo que perdí, por nada, ¿cierto? Es el lenguaje de las Escrituras. El uno vende su alma por el aplauso del mundo, el otro por dinero. ¿Cuál es el aplauso del mundo? Hay hermanos que han estado investigando la Biblia con este grupo, estudiando, y han sentido al Espíritu Santo que ha obrado de manera poderosa sobre su conocimiento. Han sentido que Dios les está hablando. Pero el seguir a Jesús no aporta el aplauso del mundo. El seguir a Jesús aporta es que el señalamiento, la persecución, el ser llamado disidente, el ser llamado apóstata. Y eso en el orgullo de las personas a veces es muy duro. Y entonces, ¿qué hacen? Prefieren el aplauso del mundo y no seguir recibiendo más luz. Están perdiendo su primogenitura. Están decidiendo de manera equivocada. Están vendiendo por un plato de lentejas la luz que Dios les puede proporcionar. Los pecados muchas veces no son fornicación, ni son pecados profanos. Profanos quiere decir que todo lo que yo acepte del mundo por encima de Dios me convierte en un profano. ¿Me están entendiendo? El uno vende su alma por el aplauso del mundo, el otro por dinero. El uno para satisfacer las bajas pasiones, el otro por las diversiones mundanas. Se hacen tales transacciones diariamente. ¿Cada cuánto? Diariamente. Satanás está tratando de recuperar a los que fueron comprados por la sangre de Cristo. ¿Cuánto valió tu primogenitura? La sangre de Cristo. Y los consigue muy barato. A pesar del precio infinito que fue pagado para rescatarlos. Tú tienes un precio como primogénito, es la sangre de Jesús. Y tienes un futuro como primogénito. Va a ser rey,
¿cierto? Por los siglos de la eternidad y sacerdote para Cristo. No puedes cambiar ese honor, ese privilegio, por los goces momentáneos de esta vida, por los platos de lentejas que Satanás te ofrece a diario. A diario, él te está diciendo, véndeme tu primogenitura, y te ofrece el placer, el goce, el aplauso del mundo. No la vendas. Es la peor transacción que puedes hacer. Rompamos toda transacción que hayamos aceptado. Si la hemos vendido ya, no esperemos que pase el tiempo como Esaú. Podemos en esta hora decirle al Señor, Señor, yo rompo esa transacción. No quiero venderme a Satanás, quiero recobrar mi primogenitura. ¿Me la devolverá Jesús? Te la devuelve. Rompamos toda transacción que hayamos aceptado a cambio de nuestra primogenitura, antes que sea demasiado tarde. Y recordemos cuál es nuestro privilegio. Y aquí voy a utilizar el mismo versículo que utilizamos en la lectura bíblica, pero lo voy a usar con la Biblia King James. Es una Biblia que está en inglés, pero traducida, dice lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Está exactamente igual, pero en este versículo que sigue hay una variante. A la asamblea, en vez de congregación, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos. ¿Qué? ¿Dónde está la verdadera iglesia? En el cielo. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Toda iglesia mundana, cuando digo mundana, es que ha sido instituida en esta tierra. ¿Me están entendiendo? Del mundo. Toda iglesia del mundo que te diga que si tú no estás en los registros de la iglesia estás perdido, es mentira, es falso. ¿Dónde está la verdadera iglesia? En el cielo. Es la iglesia de los primogénitos. Que nuestros nombres sean conservados allí. Y que ninguna transacción que Satanás nos ofrezca, nosotros la llevemos a cabo. Y que si hemos hecho malos negocios con él, en esta hora recuperemos nuestra primogenitura.